Buenos días, Guarris. Sábado, 8 de la mañana, aprovechando para salir a la fresca, que por la tarde va a pegar duro. Llevo el calor, lo veo fatal. ¿Qué pasa, John? Buenos días, Unai. Mira quién me fui a encontrar. ¿Qué pasa? ¿Qué vienes de medieval o qué? Sí, Ahora boa. Vas para ela. rompe la isla ahora. Vas para ela, bueno. Vení de Baracativo ao colegio. Del Baracativo colegio, vale. Pues pasarlo bien por la tarde. Que va de... Sí, la abuela y yo la vamos a dar un poco de vidilla por allá. A ver, ¿por dónde vamos? Me imagino que iremos por los Caneiros. A ver, ya pensaremos algo. Y tú aprovecha por ahí, disfrútalo, pásalo bien. Hombre, non toca outra. Voy a intentar grabar las bajadas en el alto del casco. No es que me guste mucho por el tema del ruido del aire y todo, pero pondré música seguramente. Así que nada, primera bajada, vamos allá. Vamos a tirar hacia el Hambre, hacia el río El Hambre, que es la zona más fresca para mí que hay. Mirar Colacao puro, el polvillo. Imagínate bajar con esto, el que baje detrás no ve nada, pero nada de nada. Está la bici llena de polvillo, macho, de lo que hablamos. Y nada, ahora voy a bajar el gas, pero os voy a enseñar una cosa que no me gustó, que lo voy a apartar. No entiendo el por qué. Está de pasar, parece, o la máquina o las motos aquí. Pero bueno, los voy a apartar. Antes crucé el gas al venir para aquí y no vi nada raro, ya lo veré ahora bajando. He apartado los pinos, pero no sé si lo hice bien o no, porque yo supongo que como están cortando madera a la mitad de la bajada, lo pusieron a nivel seguridad, seguramente, pero bueno, es fin de semana, ahora no están, así que no lo será. Vamos allá.
Bueno, está claro una cosa, ¿no? Pusieron los troncos por seguridad. Así que los volveré a poner ahora, cuando vuelva a subir. Vamos a ir girando vía los Everglades. Estarán más secos, chaval. Aunque qué coste, ¿eh? Ya tengo un pretexto para lavar la bici, que la parte baja del gas tiene agua. Y ya la puse bonita. Pues aquí estamos, en los Everglades, que están más secos que la mojama. Esto en invierno se inunda, tío. Ya hay alternativas. Mortal, tío. Acabo de bajar el gas antes. Tenía los pies, como que dicen, mojados del rocío de la hierba. Y fue aquí pegar la esquina, digamos, para coger este sendero. Y el sol en toda la cara. ¡Buah! Cuidado. Ya aprieta, ya empieza a apretar y son las 9 y poco de la mañana.
lógico, después de bajar... Me cago en Dios. Lo lógico... Perdón. Después de bajar... Era empalmar con una calle por ahí abajo. Pero voy a ir por aquí. Tengo idea de hacerla de otra manera hoy. Bueno, la idea es bajar el camino, digamos, y luego al llegar abajo de todo casi, coger a la izquierda y coger el sendero que baja hacia el río. Así que, a ver cómo está. La última vez que bajé por aquí fue como un ay y está pasando los madereros. ¡Hola! Cámara encontrada. No me caí. Lo que pasa que se soltó. Resulta que pillé esta rama y ahí quedó. Y yo seguí bajando hasta abajo. Además, de putísima madre está el terreno por ahí. Y nada, cuando llego abajo para apagar la cámara, no está. Así que nada, iba a subir por el otro lado. Pero bueno, ahora que tuve que subir hasta aquí, cambiaré de ruta y bajaré por donde solemos bajar. Y así también miro cómo está el tema de los madereros. Vale, voy a seguir. Bueno, al final la voy a volver a hacer porque realmente cunde más hacerla donde me cayó la cámara que seguir para adelante, que total después al llegar abajo voy hacia allá, cruzo el río y vuelvo para arriba, así que no hay falla. Venga, a ver si no me cae. Si hubiera empalmado la bajada arriba que os dije, hubiera salido aquí. Pero me cundía hacer la otra donde me cayó la cámara. Y ahora
tengo que bajar hasta el río, porque aquí no hay paso, que está el río. Y después, ahora subir hasta a lo alto, vía Bemantes. Bueno, ya despertaron las guarris todas. Buenos días, guarris. Aún hay que lo visteis al principio. Miguel el abuelo, que saldrá como un hay por la tarde. Valientes al calor. Charles Chapino y Manuel Estrada. Voy para allá. El camino va a estar bastante cerrado. Salgo al camino inglés y me vale la pena ir por aquí ahora. Aquí está el camino inglés. Buen camino. Buen camino. Y ahora tocará coger hacia allá. Para la gente que hace asfalto, bici de carretera, es el camino que lleva al Galibier. El que se coge ahí en Ponte do Porco hasta Belousaz. Eso sería por donde siempre. Voy a mirar la hora que es, a ver si me cunde hacer la ruta de los Muiños, ir a la Fresca y después total vengo a darlo al mismo sitio. ¡Qué lujo! Aquí al lado del río, qué fresquito, macho. ¡Wow! ¡Qué gusto! Al final, voy por los Muiños. Madre mía, ¿cómo está esto, tío? Pues esa es la parte baja de las castañas. Cuidadito, chaval, cómo está esto, tío. Menos mal que no bajé por aquí al final. Esto lo he visto. Voy a aprovechar el sendero aquí a la sombra al lado del río, que me cunde más que el asfalto. En total, los caminos llevan al mismo sitio. Andan desbrozando por aquí, limpando. Deben de ser los pescadores, porque ya ven varios coches de ellos. Joder, sí da gusto. Ya que han entrado por aquí, pero bueno, si veis el cartel, un sello de Vilar Mayor, Ruta dos Muiños. Aquí estamos, al lado del río. He pasado por aquí recientemente varias veces
Pero realmente es que el lugar tiene su encanto. No es muy ciclable, porque tienes que bajar la bici en varios puntos, pero a ver, mejor esto que el asfalto. ¿Que mola o no mola? En lo alto ya la ruta de los Moinhos. Eso está, tío. Lo tenían todo bien, así, decente, limpito. Ahora parece que está todo abandonado, macho. En plan de la maleza, lo que cortaron los maderas la última vez. Que Unai estuvo limpiando. Está tal cual, tío. Tal cual lo dejamos. De intentar quitar las cosas para tener paso con las bicis. Buenos días, quien sea. Bueno, chicos, una vez arriba tenéis la fuente abajo donde empieza el Galibier para refrescarse, y aquí hay otra, así que ya veis. En lo alto estoy aquí cerca de la Feira do 3. Entonces ahora pillaré la Feira do 3, Bemantes, o más bien Feira do 3 y camino de Bemantes, justo antes de Bemantes, Souto de Miño y otra vez para el monte. Qué bien se va la sombra, tú. ¿Cuánto tocas así un poco el sol? A lo conde Drácula. Quema, ya quema. Llegando a la cima, Feira do 3. Entrando en Bemantes, cogemos por aquí y así vamos hasta Souto de Miño. Iríamos a llegar si subíamos por el monte, como os dije, antes de ir hacia Ruta dos Moinhos. Me lo pone, Souto de Miño. Buenos días, jefe. Saca máquina. Lugar Usou. Aquí estamos. Hacemos una yala. ¡Unai! Seguimos. Mítico de Unai. Tu eres decidido ir por arriba, por la carretera, coño. Ahí va el pino. ¡Oh, el bicho en la oreja! Chicos, la mítica poza que pasas está siempre vetada de agua y tienes que ir por las esquinas. Yo pensé que estaría seca. No, aún hay agua. Con el calor que va a ser esta semana, esto tendrá su final, tío. Es como si fuera un glacier. Me refiero, esto no da derretido, digamos. Pues aquí estamos, del otro lado, del cortafuego, del gas, digamos. Lo que os dije por la mañana, mirar ahí abajo y tal, bueno, pues yo por la mañana, no sé si se verá, ahí. Bueno, alá arriba, donde está a copa dos pinos, o máis alto de todo, como suele decir Charles Chavino, que es lo alto. Pues desde allá arriba, para abajo, y como no se puede pasar porque está el río, bordeando para un lado, para otro, para tal, hasta aquí. Seguimos.
Me voy de aquí, chaval. Está petando el sol ahora mismo. Arriba. Míralo. Lo que acabo de bajar. Aquí, bueno, siempre pasamos por aquí, luego para arriba. Fíjate en esto, está como pisada así, la hierba. Pasa que veo que está bastante cerrado, que seguramente se podrá bajar porque si nos fijamos, aquí viene como una corredoira. El caso es que va a ir solo hoy. Tampoco me voy a meter por aquí, si me pasa algo. No es una ruta que suelo frecuentar. El cortafuegos. Solíamos salir desde el poste aquel, totalmente cerrado. Así que nada. Desde aquí, a ver cómo está. Estoy dudando si coger a la izquierda y ir por donde vamos ahora. Pero estar cerrado. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Na, 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 na. Pues eso. No digo, está peor, La verdad que sí. El soporte que llevo al pecho se mueve, tambalea mucho. Me acabo de fijar una de las partes de sujeción
Esta fisura está rota ya. Oh, la poza de Manuel. Y ahora vamos a llegar justo al camino inglés donde salimos antes. Buen camino. Gracias. Enganchar otra vez aquí el camino de Santiago, hasta Ponte do Porco, vaya. Bueno, me voy a incorporar a la carretera. Queda Ponte do Porco ahí. Pedrido, xa hai un lote de xente na playa. Son as 12, marea alta. Souto. Buenos días. Estamos chegando ao Pobo. Así que tocará o downhill urbano de Tanceiro e para casa. Ensalada da casa, tomates da casa, pepinos da casa, pimentos da casa, tortilla, huevos, as galinhas da casa, as patatas da casa, menos o pan. ¿Verdad, neno? Sí. ¿Y qué? Bueno, chicos, buen provecho y nada, hasta mañana. ¡Ah! ¡Pum!